La poesía clásica. Las definiciones y clasificaciones en todo ámbito de la poesía siempre son complicadas. La actividad poética no es un terreno fecundo para los límites y las precisiones exactas, más allá de que el consenso pueda distinguir entre movimientos literarios y corrientes de estilo. Miguel de Cervantes. Por eso, al momento de hablar sobre la poesía clásica, es difícil encontrar un marco concreto que hace un poema a un autor que sea considerado como clásico. ¿Se trata de una cierta época de la percusión obtenida o de los temas que tratan sus versos? Seguramente la respuesta variará según se trate de un historiador del arte, de un profesor de literatura, de un escritor o de un simple lector. En este pequeño artículo vamos a quedarnos con la definición más básica, pero no por eso menos importante, de la poesía clásica. Algo clásico es, en muchos aspectos de la vida, aquello que logra trascender en el tiempo y más allá de las fronteras. Así podemos decir, por ejemplo, que el español Miguel de Cervantes es un actor clásico de la literatura universal. Lo mismo respecto a Francisco Quevedo, Víctor Hugo, Miguel Unamuno, Rubén Darío, Federico García Lorca, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, por ejemplo. La propia lógica de esta clasificación, trascender en el tiempo, implica que los poetas contemporáneos actuales no pueden considerarse como clásicos. Sin embargo, un pequeño juego imaginativo nos permite suponer que el día de mañana ciertos escritores formarán parte del mundo de los clásicos. Si la justicia literaria no elude sus obligaciones, el uruguayo Mario Benedetti será incluido entre los máximos referentes de la historia de la poesía. Premios internacionales como la Reina Sofía, el José Martí y el Menéndez Pelayo, entre otros, ya dan cuenta del reconocimiento. Seguramente el argentino Juan Gelman también lo acompañará en dicho grupo selecto. Este es un artículo que aparece en la página web Poemas del Alma respecto a poesía clásica, y con eso empezamos el video de hoy. Características de la literatura clásica. La literatura clásica se diferencia de la Edad Media por las manifestaciones literarias que ambas poseen. La literatura clásica se caracteriza por el ideal de belleza y perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente. Los artistas, en especial los escultores, se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que estaba basada en el equilibrio y la armonía. Cada cultura tiene una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos la representaron a partir de bellísimos mitos. Los personajes de los mitos griegos eran los dioses y los héroes. Los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los humanos e inclusive compartían con los hombres sus virtudes y defectos: celos, envidia, rencor, entre otros. Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de un dios y un mortal. Los dioses griegos, fuentes inagotables de inspiración para los poetas, fueron adorados posteriormente por los romanos, y desde entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado muchas manifestaciones artísticas de poetas, escritores, escultores y pintores. La literatura clásica se caracteriza por ser netamente oral. Además, se le considera la piedra angular de la literatura universal. Los griegos consideran gran importancia en la literatura y el teatro. La clasificación de los géneros literarios que aún hoy pueden ser válidos se debe a Aristóteles. En la poética de Aristóteles se distingue entre poesía épica o epopeya, donde se celebran hazañas de los héroes o de los pueblos; poesía lírica o elegía, donde el poeta se expresa en un tono personal e íntimo, habla de sí mismo, de sus emociones y sentimientos, es subjetivo. El sistema de versificación no se basaba en la rima, sino en la cantidad de sílabas. De ella derivan los sonetos, las elegías, los romances, las odas y todas las formas de versificación. Teatro. El género dramático tuvo origen en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas que se celebraban en honor del dios Dionisios. Las fiestas dionisíacas tenían lugar en la primavera y duraban 3 días, durante los cuales se sacrificaba una cabra. Las representaciones se mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses que dominaban el universo y el destino humano. Podemos distinguir 3 géneros: la tragedia, en el cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino;
el drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones, y la comedia, donde se enfrentan a otros hombres. Esto está sacado del rincón literario de Lilo, de un blog Spot. Género lírico. Expresa sentimientos y pensamientos. En este predomina la subjetividad del escritor. Suele escribirse en versos, pero también existe en prosa. Características del género lírico. Las obras de carácter lírico se caracterizan por tener una perspectiva subjetiva. La obra gira en torno a un yo, que representa la realidad física o exterior desde su punto de vista. Es la expresión de los sentimientos y emociones particulares del autor. El objetivo principal de la obra lírica no es la descripción de lo externo, sino la expresión de una interioridad de los sentimientos, de las sensaciones y de los pensamientos del que habla generalmente el poeta. Como consecuencia de lo anterior, en el género lírico es muy frecuente el empleo de la primera persona, pero pueden también aparecer otras personas gramaticales. Posee una voz única dentro del poema, quien enuncia y es el hablante lírico. El tema de una obra lírica puede ser variado, pero se plantea siempre desde un punto de vista fundamentalmente subjetivo, es decir, se nota la valoración del interior de los hablantes. Este se mira hacia sí mismo en retrospección. La forma tradicional de la expresión lírica es el poema, que se desarrolla a través de una serie de versos que articulan el mensaje a través de la segmentación del mismo en diversas frases, formando una serie de rimas que son separadas en estrofa, dando un ritmo particular al texto lírico. Los versos se diferencian de acuerdo al número de sílabas que contengan. También varían según el tipo de composición, soneto, oda, romance, etc. Traspasa el temple de ánimo del hablante, tristeza, felicidad, angustia, etc. El tema de la lírica dependerá de la intención del que expresa, puede ser variado. Por lo general la lírica se escribe en versos, pero también puede hallarse escrito en prosa poética. Los poemas poseen un ritmo que va guiado a la lectura y le da un sentimiento a los versos que configuran cada estrofa. Los poemas se estructuran teniendo en cuenta la métrica, que es el número de sílabas que componen al texto. A diferencia de otros géneros, en el lírico no tiene un papel prioritario en las acciones ni el discurrir del tiempo. Se detiene en los estados del alma y los evoca. Debido a que persiguen transmitir un determinado sentimiento, una situación anímica, en el género lírico predomina la descripción como parte del discurso. Poseen actitudes líricas que corresponden a la disposición de ánimo del poeta y pueden ser fundamentalmente actitud de canción o carmínica, es la actitud más plenamente lírica en que la expresión de los sentimientos predomina en forma casi absoluta. La calificación de carmínica procede de carmen, que es en latín significa canción. Predomina la subjetividad. En ella el poeta eleva su canto de sí mismo y expresa su interioridad. Actitud enunciativa. Aquí el hablante lírico entrega sus sentimientos solo a través de la descripción de un hecho concreto. Capta algo externo al yo y lo interioriza y expresa en un modo más bien narrativo, descriptivo, intentando mantener cierta objetividad. Actitud apelativa o apostrófica. En esta situación el poeta reta, interroga o dirige la palabra al objeto lírico, esperando una respuesta de él, aunque sea un ser sin vida. El hablante se mueve entre lo subjetivo y lo objetivo. Algunos autores y obras del género lírico. Autor: Neftalí Reyes Basualto, Parral, Chile, 1904-1973. Seudónimo: Pablo Neruda, 1971, Premio Nobel. Obra relevante: 20 poemas de amor y una canción desesperada. Autor: Miguel Ángel Asturias, Guatemala, 1899-1974, 1967, Premio Nobel. Obra relevante: El señor presidente y Rayito de estrellas. Autor: Jorge Isaac, Cali, Colombia, 1837-1895, sin seudónimo, sin premio relevante. Jorge Luis Borges, Argentina, 1899, Ginebra, 1986, sin premio, sin seudónimo. Octavio Paz, México, 1914-1998,
En 1990 ganó el premio Nobel. Garcilaso de la Vega, Toledo, 1503, Niza, 1536. Gustavo Adolfo Domínguez, Sevilla, 1836, Madrid, 1870, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares, 1547, Madrid, 1616. Seudónimo El Marco de Lepanto. Juan Ramón Jiménez Mantegón nació en Morgan en 1881 y murió en Puerto Rico en 1959. Uno de sus seudónimos, Andaluz Universal. Mariano Melgar Valdivieso, Arequipa 1790, Guamarchiri 1815, el poeta de los Yarabíes, ese era su seudónimo. Felipe Pardo y Aliaga, 1806-1868. Manuel González Prada y Ulloa, 1848-1918, el jefe del realismo peruano. Lucina Godoy Alcayaga, 1889-1916, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. Félix Rubén García, más conocido como Rubén Darío, nacido en 1867 y falleció en 1916. Andrés Bello Valenzuela, nacido en Venezuela en 1781 y fallecido en Chile en 1865. Antonio Machado Ruiz, 1875-1939. Y Jorge Manríquez, 1440-1479. Estos son algunos de los representantes de la obra del género lírico. La poesía lírica. La poesía lírica nació del canto. En las grandes solemnidades los griegos solían entonar unos cantos que acompañaban con un instrumento musical, la lira. De ahí viene el nombre lírica. La poesía épica. Mientras que la poesía épica narra las grandes hazañas del pasado, la lírica canta el presente y expresa los sentimientos y emociones del ser humano, el amor, los placeres del vino, el trabajo, la amistad, el agradecimiento a los dioses, la celebración de los atletas, etc. Los principales poetas líricos fueron Píndaro, Safo y Anacreonte. Las personas nobles de la antigua Grecia acostumbraban a celebrar fiestas y banquetes en sus palacios, y como parte de las distracciones que ofrecían a sus invitados, estaba la recitación a cargo de poetas profesionales, llamados aedos. Las recitaciones de los aedos narraban hazañas realizadas por sus antepasados, los aqueos. La palabra epos en griego significa narración. Por eso estos relatos se les conoce como la poesía épica. Generalmente la poesía épica cuenta hechos vinculados con los héroes, personajes generalmente extraordinarios que representan la síntesis de los valores del pueblo. Estos poemas no se componían por escrito, sino que eran improvisados por los aedos que luego, a fuerza de repetirlos una y otra vez, los aprendían de memoria. El más importante poeta épico fue Homero, quien en el siglo VIII a.C. reunió la mayoría de esos poemas épicos y los plasmó en dos grandes obras maestras, la Ilíada y la Odisea. El teatro. A inicios de la primavera, las ciudades griegas celebraban fiestas populares en honor a Dionisio, dios del vino. Estas eran parecidas a los carnavales. La gente bailaba y cantaba y se emborrachaba en las calles. Unos coros desfilaban por las ciudades dirigidos por una persona que se llamaba el corifeo. Paulatinamente los coros comenzaron a entablar diálogos con el corifeo, lo cual dio origen al establecimiento de parlamentos fijos para cada uno de ellos. De esta manera nació la forma expresiva fundamental del teatro, el diálogo. Con el paso del tiempo, algunos integrantes del coro se especializaron en la recitación de algunos pasajes del Parlamento, con lo cual se dio origen a la figura del actor. Al comienzo el número de actores era muy reducido, 2 o 3 a lo sumo. Sin embargo, junto con el corifeo y el coro, se conformaron los elementos básicos de las representaciones teatrales de la Grecia antigua.
El siguiente paso en la evolución del teatro fue la localización específica de la representación. Se abandonó la calle como escenario de los diálogos y se creó un lugar especial, el teatro, un espacio destinado para la representación de los diálogos. La tragedia. Eran obras dramáticas de un carácter especial. Los protagonistas pertenecían al mundo mítico y habitualmente se veían enfrentados con la ruptura del orden del mundo. Esta ruptura recibía el nombre de Ibris y representaba el comienzo del conflicto trágico, puesto que a partir de ese momento el personaje se veía sometido al cumplimiento de un destino inexorable. Los argumentos de la tragedia eran conocidos por el público porque se basaban en la mitología. Utilizaban un lenguaje sonoro semejante al que usaban en las oraciones y ceremonias religiosas. Los autores trágicos más importantes fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. La comedia. A diferencia de la tragedia, la comedia buscaba hacer reír mediante la ridiculización de los vicios y defectos de las personas. El estilo era ameno y ligero. La comedia presentó personajes típicos que han alimentado a la literatura universal: el avaro, el esclavo gracioso, el viejo verde, el soldado fanfarrón, etc. Los principales comediógrafos fueron Aristófanes y Menandro. Obras y autores más representativos: género épico, Homero, Hesíodo. Obra: La Odisea, la Ilíada, los trabajos y los días, Teogonía. Género lírico: autor: Tirteo, Minermo, Solón, Arqueólogo, Safo, Pindárabo. Obra: canto guerrero, elegías, poemas, elegías, himnos, el amor, epitamios, las olímpicas. Género dramático, tragedia, comedia: Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes y Menandro. Obras como La Oresteada, Edipo Rey, Medece, Las nubes, Epitropontes. Todo este material que hoy día les he leído está en el Rincón Literario de Lilo, un blogspot donde buscamos sobre la literatura clásica.